¿Alguna vez han sentido que las calles de su ciudad guardan secretos que no se atreven a contar? Que al caer la noche, las sombras parecen moverse con vida propia, y que en cada esquina hay un susurro que te observa sin que puedas verlo? México es un lugar donde lo sobrenatural no es solo historia, sino parte de la vida misma. Entre sus calles empedradas y antiguos barrios, la memoria de quienes vivieron hace siglos todavía se siente. Hoy, quiero llevarlos a Coyoacán, un barrio lleno de magia, historia y misterio, donde la línea entre lo real y lo inexplicable se desdibuja. Esta es la historia de la bruja de Coyoacán y otra historia más que les pondrá los pelos de punta. Hace muchos años, Coyoacán no era la zona turística que conocemos hoy. Era un pequeño pueblo lleno de vida, rodeado de naturaleza y grandes casas que brillaban bajo el sol. La gente vivía con tranquilidad, pero había algo que les robaba la paz, rumores que circulaban cada noche, historias de niños que desaparecían sin dejar rastro y de presencias que recorrían las calles cuando nadie podía verlas. Todos hablaban de una mujer que aparecía entre las sombras, alguien que no era como los demás, que había hecho un pacto con fuerzas que la mayoría no podía comprender. En ese pueblo vivía un joven apuesto, conocido por todos. Las muchachas suspiraban al verlo pasar, y él disfrutaba de esa atención. Tuvo varias novias, pero ninguna logró conquistar completamente su corazón hasta que apareció ella, la mujer más hermosa que había conocido. Su piel clara, su cabello negro como la noche y unos ojos que parecían tener vida propia lo hechizaron al instante. El joven se enamoró perdidamente, y pronto ella aceptó casarse con él. Al principio, todo era perfecto. La mujer era amable, trabajadora, y cocinaba deliciosos platillos. Bueno, deliciosos, salvo por un detalle extraño, preparaba moronga todos los días, una especie de guiso hecho con sangre. Al principio, al joven no le molestó, pero con el paso del tiempo, la repetición constante lo fue agotando. Buscó consuelo en su amigo, contándole sus sospechas y las historias que circulaban por el pueblo. Fue entonces cuando escuchó algo que lo heló. Decían que su esposa era la responsable de la desaparición de los niños, que era una bruja. Él se rió al principio, negando cualquier posibilidad, pero decidió vigilarla esa noche. Se acostó junto a ella, fingiendo dormir, y observó lo imposible. Frente a sus ojos, la mujer comenzó a transformarse en una criatura aterradora, una mezcla entre humano y animal que podía volar por la noche en busca de su próxima víctima. El joven no podía moverse del miedo, pero logró reaccionar a tiempo para impedir que lo atacara. Al amanecer, la criatura se debilitó con la luz del sol, dejando tras de sí un misterio que cambiaría la vida de todos en el pueblo para siempre. Desde entonces, se dice que en Coyoacán, la gente evita ciertos platillos y presta atención a las mujeres que parecen tener secretos, porque las brujas nunca desaparecen por completo, solo aprenden a esconderse mejor. Si creen que esto termina aquí, déjenme contarles la segunda historia, que ocurrió muchos años después en Oaxaca, y que demuestra que las leyendas no son solo cuentos para asustar a los niños. Mi hermano Roberto y su esposa Silvia se mudaron a una casa antigua en Santa María del Tule, una construcción hermosa pero aislada, perfecta para la llegada de su primer hijo, Miguelito. Todo parecía idílico, preparaban la habitación del bebé, pintaban paredes, cosían mantitas y compartían momentos llenos de ilusión. El primer día en casa, algo se sintió diferente. El bebé lloraba más de lo normal, y pequeñas marcas aparecieron en su piel, como si alguien lo hubiera presionado. Los doctores no encontraron explicación, y aunque la familia intentó mantener la calma, la inquietud crecía con cada noche. Fue entonces cuando Doña Refugio, una vecina mayor, les habló de las tlahuelpuchis, mujeres brujas que se alimentan de la energía de los bebés recién nacidos y que pueden entrar a las casas disfrazadas de sombras o niebla, atacando mientras los padres duermen profundamente. Al principio, Roberto se burló, pero Silvia siguió las indicaciones de Doña Refugio, colocó ajo debajo de la cuna,
esparció cebolla alrededor del cuarto y puso unas tijeras abiertas en forma de cruz. Esa noche, me quedé con ellos, vigilando cada movimiento. Lo que sucedió fue aterrador, sombras que se movían, golpes en el techo, un aire pesado que parecía querer aplastarnos, y lo peor de todo, una figura que apareció frente a nosotros, inclinada sobre Miguelito. No era humana. Sus ojos brillaban en la oscuridad y su presencia era tan fría que sentíamos que algo nos drenaba la energía. La criatura desapareció tan rápido como apareció, dejando marcas que demostraban que no era un sueño. Durante días, las noches fueron una pesadilla. Cada ruido, cada sombra parecía tener vida propia. Roberto seguía sin creer, pero Silvia y yo sabíamos que lo que veíamos era real. Doña Refugio nos explicó que solo el bautizo podía proteger al bebé de las tlahuelpuchis. Corrimos a la iglesia, y entre lágrimas y oración, logramos que Miguelito fuera bautizado de inmediato. Al regresar a la casa, seguimos cada indicación, quemamos copal, colocamos rosarios y rociamos agua bendita. Esa noche, las sombras continuaron, pero ya no pudieron tocar al bebé. Sin embargo, el precio fue alto. Silvia murió a manos de la criatura, que se llevó su vida en lugar del bebé. Roberto quedó marcado, no solo físicamente, sino en el alma. Nunca volvió a ser el mismo, y yo tuve que cuidar a Miguelito como si fuera mi propio hijo. Aprendimos, de la manera más dolorosa, que estas historias que parecen leyendas son reales, y que las advertencias de los abuelos nunca deben tomarse a la ligera. Este tipo de experiencias nos enseñan que lo desconocido está más cerca de lo que creemos. Que los misterios de nuestra tierra no solo están en los libros o en las calles antiguas, sino que pueden tocar nuestra vida de manera directa. Por eso, siempre debemos prestar atención a las señales, a los lugares que nos hacen sentir incómodos, y a las historias que otros nos cuentan, porque muchas veces contienen advertencias que podrían salvarnos. Después de aquella noche, la vida de mi familia nunca volvió a ser la misma. Cada recuerdo de esa casa y de lo que sucedió dentro de ella estaba grabado en nuestra mente, como si la propia oscuridad nos hubiera marcado para siempre. Roberto y Silvia habían pensado que mudarse a un lugar tranquilo y aislado les daría paz, pero lo que encontraron fue un sitio donde las sombras tenían memoria y la historia se repetía con crueldad. Durante los primeros días después del bautizo, Miguelito dormía tranquilo, y aunque todavía sentíamos la presencia de algo extraño en la casa, parecía que la protección funcionaba. Sin embargo, las noches continuaban siendo tensas. Cada crujido de la madera, cada sombra que pasaba por el pasillo nos hacía contener la respiración. A veces nos despertábamos con la sensación de que alguien nos observaba, y aunque mirábamos a nuestro alrededor, no veíamos nada. Era la certeza de que estábamos siendo vigilados por algo que no pertenecía a este mundo. Una de esas noches, mientras vigilábamos al bebé, escuchamos nuevamente los golpes sobre el techo. No eran simples crujidos, algo pesado caminaba sobre las vigas, avanzando lentamente, casi calculadamente. La temperatura bajó de golpe y un frío recorrió todo el cuarto. Silvia, temblando, sostenía a Miguelito contra su pecho mientras rezábamos con fuerza, aferrándonos al rosario y a las velas benditas. La criatura que había intentado llevarse al bebé volvió a manifestarse, pero esta vez su furia era más intensa. Su voz, distorsionada y no humana, llamaba el nombre del bebé una y otra vez, como un eco que penetraba los huesos. Roberto intentó enfrentarse a ella, pero la fuerza de esa entidad era demasiado grande. Era como pelear contra la oscuridad misma, contra algo que no tenía límites físicos. La criatura lo empujaba, lo lanzaba contra las paredes, mientras él gritaba y trataba de proteger a Silvia y a Miguelito. Yo estaba paralizado por el miedo, pero sabía que no podía quedarme sin actuar. Tomé todo lo que tenía a mi alcance, agua bendita, copal y velas, y comencé a repetir las oraciones que Doña Refugio me había enseñado. Poco a poco,
los golpes y rasguños comenzaron a disminuir, pero la tensión y el terror no desaparecieron. Cuando finalmente amaneció, todo parecía en silencio, pero el daño ya estaba hecho. Silvia había sido sacrificada por la criatura, llevándose su vida en lugar del bebé. Roberto estaba herido, agotado y marcado para siempre, no solo físicamente sino emocionalmente. Su alegría había desaparecido, sustituida por un dolor profundo y una culpa que no podía expresar con palabras. Miguelito, protegido por el bautizo, estaba a salvo, pero la tragedia había dejado una huella imborrable en todos nosotros. Los días siguientes fueron de vigilancia constante. Nadie podía dejar solo al bebé ni un momento. Las noches eran eternas, y cada ruido nos hacía sobresaltar. La criatura había cumplido su objetivo parcial, pero seguía merodeando, esperando otra oportunidad. Aprendimos que estas entidades no desaparecen, solo esperan la ocasión correcta para volver. Todo estaba impregnado de miedo, y cada paso que dábamos dentro de la casa parecía resonar con ecos de lo que había ocurrido antes. Roberto, aunque sobrevivió físicamente, se convirtió en un hombre diferente. Sus movimientos eran cautelosos, sus palabras medidas, y su mirada siempre cargada de tristeza. Vivía con la culpa de no haber escuchado antes, de no haber hecho caso a las advertencias y a los presagios que todos los que conocen estas historias podían ver. Yo, por mi parte, asumí la responsabilidad de cuidar a Miguelito como si fuera mi propio hijo, protegiéndolo y manteniéndolo alejado del peligro que todavía acechaba. La historia de la bruja de Coyoacán y de las Tlahuelpuchis en Oaxaca nos dejó varias lecciones. La primera, que las leyendas no son simples cuentos para asustar a los niños. Son advertencias transmitidas de generación en generación, relatos que enseñan a respetar lo desconocido y a tomar precauciones frente a lo que no comprendemos. La segunda, que el mal no siempre se muestra de manera visible. A veces se esconde tras la apariencia de lo cotidiano, de lo familiar, de aquello que creemos seguro. Y la tercera, que la fe, la protección y la atención pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Hoy, cada vez que recuerdo esas noches, siento un escalofrío que me recorre el cuerpo. La imagen de Silvia, la fuerza de Roberto tratando de proteger a su familia, y la mirada de Miguelito, inocente y protegido, siguen grabadas en mi memoria. La criatura que intentó llevárselos sigue siendo un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que no comprendemos del todo, y que debemos respetar. Es importante que quienes escuchan esta historia entiendan que, aunque parezca ficción, estas cosas suceden. Las advertencias de los abuelos, las leyendas que parecen exageradas, tienen una raíz en la realidad. Hay lugares, situaciones y personas que no debemos subestimar. Y, sobre todo, que cuando se trata de proteger a los más vulnerables, como un bebé recién nacido, la prevención nunca es exagerada. Si alguna vez tienen la oportunidad de escuchar relatos de personas mayores sobre brujas, espíritus o presencias extrañas, escúchenlos. No como cuentos para asustarse, sino como advertencias de lo que podría suceder. La historia de la bruja de Coyoacán y de las Tlahuelpuchis nos recuerda que lo sobrenatural convive con nosotros, que nuestras decisiones pueden marcar la diferencia y que, a veces, el precio de ignorar una advertencia es demasiado alto. Antes de terminar, quiero recordarles algo muy importante. Si esta historia los ha estremecido, si sienten que el corazón les late más rápido o que las sombras de su habitación parecen moverse, no es casualidad. Es la misma sensación que mi familia y yo sentimos durante esas noches de terror. Y es por eso que siempre debemos estar atentos, cuidar a quienes amamos y respetar las señales del mundo que nos rodea. Si les ha gustado esta historia y quieren seguir explorando relatos macabros, leyendas y misterios de México, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras historias y podrán acompañarnos cada semana en un viaje a lo desconocido.